Red Profética Vida Abundante presenta Profeta Carlos Flores, restableciendo lo profético en la casa. Conmigo al libro de Génesis, Genesis, capítulo 11. chapter 11. Sé que todos conocemos acerca de esta historia de una manera u otra, I know that we all know this story, pero escuchando a un apóstol amigo en República Dominicana pude ver unos puntos I would see a couple of points listening que to me another cambiaron preacher la manera de pensar acerca de esta historia, where he changed my way of thinking about this story. porque aquí hay algo poderoso. Because there's something powerful Quiero que here. te vayas al libro de Génesis. Incluso voy a tratar de ser pausado And I will try to be paused para que puedas anotar, so that you're able to write this porque si down. aplicas estos 3 puntos en tu vida, Because if you apply these 3 points, yo te garantizo que algo va a suceder I en este guarantee lugar. you that something will happen. No solamente 2 o 3 dijeron amén a eso. Only 3 said Yo te amen. garantizo que algo va a suceder en este lugar. Y el libro de Génesis, Book of Genesis, capítulo 11, chapter 11. prácticamente es la historia It's the story de lo que el capítulo 10 nos está resumiendo. of what chapter 10 is. ¿Cuántos saben que la Biblia no tiene una cronología exacta? How many of you know that the Bible doesn't go Y in el order? capítulo 10 And in chapter es lo que 10, debería ser el resumen del capítulo 11. it should be the summary of chapter 11. Pero en el capítulo 11 acontece algo But in chapter 11, something que yo happens quiero que tú te lo lleves en el corazón en este día. that I want you to treasure in your Y heart. es que estamos hablando And it's that we're talking about de los descendientes de Noé. the descendants, Y esta gente tenía algo poderoso and that these people had something que powerful provocaron que Dios that provoked God descendiera del cielo a la to tierra. descend from the heavens to the ¿Cuántos desean que su gloria descienda en su casa, en su familia, en su empleo? Oh, Dios mío, alguien adore, alguien glorifique. ¿Cuántos desean que su gloria descienda en este How lugar? many of you want his glory Pues in this esta place? gente tenían 3 puntos These people had 3 points que la iglesia de hoy necesita. that the church of today Escúcheme bien en esta hora. needs. If you can listen No es well, ningún pecado there's no sin. yo querer soñar en grandes cosas. I wanted to dream big things. No es ningún pecado It's not a sin yo anhelar la excelencia. to want No hay something ninguna else. falta It's not a sin en yo querer una buena casa, that I alaba, want a good house en yo querer un buen vehículo, or that I want a good car en yo querer tener cosas buenas, or that I have en yo poder vestir bien. Alguien diga, ahí no hay pecado, ahí no hay maldad. Que conste, la Biblia dice The Bible says que seamos prosperados en todas las cosas, así como prosperan vuestras almas. Toca a alguien y dígale, no hay ningún pecado en querer prosperar. No hay ningún pecado en querer llegar a otros niveles de gloria. Vamos, dígale a alguien, no hay ningún pecado en querer superar. ¿Cuántos dicen amén? no sin. El pecado de esta gente no estaba en crear una ciudad grande. The sin in these people wasn't to want a big ¿Saben qué habitaba el pecado de esta gente? Do you know what their sin was? En lo que había en su corazón. And what was in their heart? No me entendiste. En lo que había en su corazón. What was in their heart? Porque ellos estaban quebrantando Because they were breaking un mandamiento que el Eterno había dado. a commandment that the Pero aún dentro de lo que estaban haciendo mal, But even though what they were ellos doing bad, tenían 3 puntos they had 3 points que provocaron que Dios bajara del cielo a la tierra. that provoked for God to Alguien descend. pregúnteme cuáles son esos 3 puntos. Someone asked, what are Pues the anota que te voy a dar el primero. Write it down. El primero es que tenían una misma manera de hablar. They had the same way of speaking. Vamos, diga conmigo, una misma manera de hablar. They had one En way. otras palabras, tenían un mismo lenguaje. In other words, they had La one lengua es asimismo un modo de expresión. The tongue is a way of expression. El lenguaje, Language, durante mucho tiempo después del diluvio, during many times de los after the descendientes flood, de Noé, the descendants era of que Noah, todos tenían un mismo idioma. it was that they all had La one iglesia language. que conquista, The church that conquers, la iglesia que prospera, the church that prospers, la iglesia que consigue su destino profético, the church that es gets their aquella prophetic iglesia que destiny. tiene una misma manera de hablar, Dios mío. Es aquella iglesia que tiene una misma expresión. Aquí habrá gente que tendrá el lenguaje de su padre espiritual. Aquí habrá gente que habla lo que su padre habla, Dios mío. Yo quiero ver a esa gente que se pone en pie, que adora, que glorifica, que salta. and worship. Los descendientes de Noé
the descendants of Noah. unidos fuertemente, They were united porque tenían un idioma en común. because they had one language. Cuando tenemos el idioma del reino, When we have the language of the kingdom, nos unificamos. we unify ourselves. Cuando tenemos un mismo idioma, When we have one language, nos entendemos. we understand Por ourselves. tal razón no nos separamos. Because of that reason, Necesitamos hablar un mismo we lenguaje. need to speak one Necesitamos hablar sus We palabras. need to see Debemos his word. hablar como los sabios. We need to speak Debemos like the hablar el idioma del reino. We need to speak the Libro de Eclesiastés, The book of Ecclesiastes, capítulo 12, chapter 12, versículo 11, verse 11. dice: Says, las palabras de los sabios the word of the wise son como aguijones. Las palabras de los sabios as goads. son como aguijones. The words of the wise Ponme are as goads. atención. El aguijón era un instrumento que causaba dolor, pero necesario para mantener el ganado en medio del camino. This was an instrument that caused pain, but it was necessary to keep the cattle in one way. El aguijón era un instrumento This goad was an que instrument usaban los pastores, that pastors que used, aunque causaba dolor, that even though it caused pain, mantenía el ganado they maintained the en cattle medio del camino. in the middle of that Cuando cattle. hablamos la palabra del reino, When we speak the word of que es la que nos corrige, that it's the one que es la that que nos corrects, exhorta, it's the one that aunque a exalts, veces nos dé dolor, even though it hurts nos us. va a llevar por el camino correcto. Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo. Por eso es necesario hablar las palabras del Señor. This is Dios why mío, it's necessary la Biblia to speak the dice word of God. The Bible says que sus palabras that your words son como lumbreras are like lights en medio del camino. the middle of the Toca a dos personas where two y people dígale: deja hablar menos de ti and say stop y speaking more comienza a about hablar you. más de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. No, alguien no lo recibió. Alguien no lo recibió. Alguien no lo recibió. Vamos, toca a alguien y dígale: deja de hablar más de ti Tell someone, y stop comienza a speaking hablar más del yourself Señor. and speak Por more eso about la God. profecía nunca glorifica al hombre, siempre glorifica a aquel que la dio y se llama Jesús. Hay alguien que pueda gritar, hay alguien que pueda adorar. Ay, God, ayúdame, Espíritu Santo. Me fascina porque comienza a decir: And it y, says, y como clavos. it says, and as Diga nails, conmigo: y como clavos. say with me, as Diga nails, conmigo: y como clavos say with me, as bien nails, clavados. fastened. Hija, anota que esto vale. Please ¿Está write lista para this esto? down. ¿Está lista para esto? Como clavos bien clavados. As nails, Esta expresión fastened by the masters of assemblies. habla de las palabras This expression speaks about que words establecen las enseñanzas established en medio del pensamiento de un individuo. in the middle of the thoughts of someone. La Biblia dice The Bible says que sus palabras that his words son como espada de doble filo, are like swords of two que edges. llega hasta el tuétano del corazón. Los hombres que tenemos un mismo lenguaje hablamos el idioma de Dios y no es el idioma de los... Speak the language of God. Ayúdame, Dios. Cuando tenemos un mismo lenguaje, Have one same language. hablamos el lenguaje de la fe. We speak the language of faith. Yo le estoy hablando a una iglesia que tiene un mismo idioma. I'm speaking to a church No solamente who has dos o one tres language. dijeron amén. Yo le estoy hablando a una iglesia que tiene un mismo idioma. A church who has Yo one le estoy hablando a un language. pueblo que conoce el idioma de Dios. Y ese idioma se llama fe. Alguien pregúnteme: ¿y qué es la fe? Vamos, alguien pregúnteme: ¿y qué es la fe? La fe es dar por hecho un hecho que todavía no está hecho. Cuando yo hablo el idioma de Dios, yo hablo abundancia en donde otros ven escasez. Yo hablo salud donde otros ven enfermedad. Yo hablo riqueza donde otros hablan pobreza. Habrá alguien en esta mañana que pueda hablar el idioma de Dios en esta casa. Habrá alguien que brinque, alguien que adore, alguien que dé un aplauso fuerte. ¡Shabba! La gente que tiene el idioma de Dios quita la queja de su boca.
The people who have the language of God take away the complaints. No me escucharon. La gente que habla el idioma de Dios quita la queja de su boca. The ones who speak the language of God do not complain. Hay gente que tú no le puedes dar una parte en la iglesia There are people who you cannot give anything porque no at church tienen el lenguaje de Dios. because they don't believe in the language of God. Ay, hermanito, ore por mí que estoy They en say, esta Pastor, batalla. please pray for me. Estoy en esta prueba. I'm in this Ay, challenge. ya ustedes saben, hermanito. Y lo único que hablan es queja, lo único que hablan es muerte, lo único que hablan es cajé. Los que tenemos el idioma de Dios podemos decir como dijo David: aunque por valle de sombra y de muerte esté pasando, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me fundirán aliento. Habrá alguien que pueda hablar el idioma de Dios en esta mañana. Habrá alguien que pueda profetizar vida. Habrá alguien que pueda profetizar salud. Habrá alguien que entienda que su socorro proviene de Jehová. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Toca a alguien, dígale: vamos a comenzar a hablar el idioma de Dios. Tap someone and say, let's start to speak the language of Esta God. gente estaba unificada These people were united porque hablaban un mismo idioma. because they spoke one language. No tenían dos lenguas, They didn't have two languages. tenían una misma expresión. They had one same Y expression. eso se llamaba el idioma de Dios. And that was called the language of God. Necesitamos hablar vida y no We muerte. need to speak life and not death. Necesitamos hablar salud y no We enfermedad. need to speak health and not Necesitamos tener el idioma del reino. We need to have Debemos hablar las palabras de gracia. speak the words of grace. Lucas 4:22 dice: Luke 4:22. todos daban buen testimonio de él And it says that they all gave good testimony. y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. And they were amazed of the words of grace. Cuando tú hablas el idioma del reino, When you speak the language of la the gente kingdom, se maravilla de las cosas que tus palabras dicen. people will be No surprised solamente of aquí your atrás words. lo recibieron. Cuando tú hablas el idioma del reino, When you speak the la language of the gente se kingdom, maravilla de lo que tus palabras dicen. Todo aquel que tiene queja en su boca no ha tenido a Dios. Todo aquel que habla muerte no ha conocido sus milagros y sus proezas. Pero aquí hay un pueblo en esta mañana que tiene la palabra de gracia, y a consecuencia de lo que sus palabras dicen, otros dan testimonio de lo que aquí acontecerá. Vamos, toca a alguien, dígale: vamos a hablar un mismo lenguaje. tap someone and say, let's speak the same language. Vamos a hablar un mismo idioma. Let's speak the same language. Pero hay un segundo punto que esta gente tenía. There's something else that they had. Aquí es donde muchos se van a sacudir. And this is where many will shake. Pregúnteme, ¿cuál es, hermano Flores? Ask, what is it? Que dice capítulo 11 del libro de Génesis, Chapter 11 of the book of Genesis. que se establecieron en un lugar. That they established in one single place. Ay, ayúdame, Espíritu Santo. Primero tenían una misma, First, they had one language. pero tenían un principio más importante. Dígame, They ¿cuál had es, one hermano important Flores? principle. Say, what Que is se establecieron en Sinar. La gente que tiene un mismo lenguaje, la gente que capta el DNA de su padre espiritual, no tiene diferentes pensamientos. Amen. The ones who have one same thought as their spiritual father do not derive from many. No se entran dentro de lugar en lugar. They're not moving from one place to another. Se planta en una casa. Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo. Se planta en un lugar. They stay in one Se planta. Vamos, dile a alguien: Dios te plantó en este lugar. house. Say to someone, Vamos, dile a alguien: no God para put que you te in estés this place moviendo, sino para que comiences a dar fruto en el Señor. for you to give fruit in the Lord. La gente que se planta en un The lugar, people who stay in one dice el place. Salmo 1:3, Psalms 1 que es through como árbol firmemente plantado It's like a firm tree junto a las corrientes de agua, next to the current que da su fruto a su tiempo. that give fruit. Tú te atreves a profetizar en esta mañana You will que se mueva el que se quiera mover, pero aquí me plantó Jehová y yo daré mi fruto a mi tiempo. Dios mío, alguien que brinque, alguien que adore, alguien que diga: verás el fruto que voy a dar, verás el fruto a la 1, a las 2, a las 3. Muévete, Espíritu Santo, llena, Espíritu de Dios. Dios mío, ¿qué es esto, Espíritu de Dios? Por eso hay creyentes
This is why there are believers que no dan fruto en el Señor. who do not give fruit in the Lord. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque abandonan su morada. Because they abandoned their place. El problema de los ángeles caídos The problem of the fallen angels no fue que Satanás les susurrara, wasn't because Satan provoked porque them. Satanás siempre va a buscar susurrar tu fe. Because Satan will also provoke your faith. El problema de los ángeles caídos, The problem of those fallen según angels, el libro de Judas, according to the book of es Judas, que abandonaron su morada. it's that they abandoned their El place. enemigo siempre va a querer buscar The enemy will always que search tú abandones el lugar donde Dios te ha for plantado. you to abandon the Sea a través del chisme, sea a través de la envidia, sea a través de la persecución, sea a través del problema, sea a través de la enfermedad. Pero hoy vengo a decirte que los que confiamos en Jehová But let me tell you, somos those who como el trust monte in de the Sión, Lord, que no nos movemos. Ay, Dios mío, ayúdame, Dios. Dile a alguien: Dios te plantó en esta casa tell someone, God para has poder separated dar you fruto en el Señor. to give fruit. Vamos, dile a dos personas: no te muevas, no te muevas. Dios va a traer pan sobre la tierra. Move. ¿Sabes qué sucede cuando tú te mueves Do you know what happens when you move del lugar donde Dios te planta? from the place that God puts you? Hay muerte espiritual. There's spiritual death. La Biblia dice The Bible says que a causa that the cause de que Noemí that se Naomi dejó llevar por el consejo de su marido, would move because of the counseling se of her movió de husband. la tierra donde Dios la había plantado. It was because she moved from the place El moverse de la tierra donde Dios la tenía or moved from the place that God trajo amargura a su espíritu. it brought anger to Porque her cuando spirit. tú te mueves del hábitat Because when you move from donde your Dios place te tiene, that God has, se corta toda bendición que Dios ha separado para ti. the blessing that He separated No me for you entendiste. stops. Cuando tú te mueves del lugar When you move from donde your place, Dios te ha plantado, se corta toda bendición que Dios tiene para ti. every blessing Escúchame bien, la Biblia dice The Bible que says desde antes de la fundación del mundo, that before the Dios earth was nos made, predestinó God con predestined toda bendición celestial. with every No blessing, importa la estación del año, no matter no the importa el season, proceso que estés viviendo, No matter the mientras process. tú te mantienes firme if you stay firm, en el lugar que Jehová te plantó, Él te da todo lo necesario para que tú no pases ninguna necesidad, tanto en la abundancia como en la escasez. Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios. Escúchame bien, por tal razón, because of this los reason, que estamos plantados, the ones who were planted, dice Jeremías, Jeremiah said, como los que están a las orillas del río, they were planted as if que su hoja no cae, rivers. porque echan raíces. Ay, 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 ay. Toca a dos personas y díganle: yo estoy plantando raíces. Tap two people Yo and estoy say, plantando raíces para comenzar a dar fruto. No cuando yo diga, en el tiempo que Dios ha predestinado. God has planned. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los humanos? Do you know what our problem is? Que nos autodesesperamos That we become very desperate and y anxious. queremos darle una ayuda a Dios We want to help God en donde ya Dios tiene todo fríamente calculado. when God already has everything planned.